Hola, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas nos estén viendo. Bienvenidos a este podcast, capítulo uno, capítulo piloto. La verdad es que todavía no tiene nombre este capítulo. Lo estamos implementando desde la Facultad de Comunicación Social para Tu Online, la radio que Transformación Universitaria quiere instalar y quiere compartir con los estudiantes dentro de la Universidad Central. Así que para quienes nos vayan a estar escuchando y nos vayan a estar viendo también por YouTube, sugerencias del nombre no vienen mal para empezar desde el segundo capítulo. Hoy día vamos a hacer un análisis sobre el tema de la censura y destitución de la ministra o ex ministra María Paula Rom, perdón los nervios, primer programa. Y para eso tenemos dos invitados, dos luchadores sociales. Tenemos primero a María Fernanda Chalá. Ella es dirigente barrial del sector de Calderón, también es dirigente de Mujeres por el Cambio y también defensora de los derechos humanos en general. También nos acompaña Pablo Castro, él es parte de los 10 del Uloncoto, también luchador social en el movimiento estudiantil, es secretario de la FEUE de Quito y vicepresidente de la FEUE Nacional. Bienvenida Fernanda, bienvenido Pablo a este primer capítulo, a este primer podcast de Tu Online. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal ese retorno a la nueva normalidad? María Fernanda, comenzamos. Hola Pablo, hola Alejandro. Bien, hola, aquí estamos. Creo que a nosotros la nueva normalidad como que no marca mucha diferencia porque durante los días del encierro, entre marzo y junio, igual estuvimos en actividad, estuvimos trabajando con la organización social, estuvimos entregando kits alimenticios, estuvimos gestionando algunas cosas, dando apoyo a los vecinos, a las mujeres violentadas, en fin. En mi caso específico creo que el tema no ha cambiado mucho. Creo que la diferencia entre la nueva normalidad y antes es que ahora sí nos toca hacer el teletrabajo, la dirigencia, hay mayor presión, hay un poquito más de estrés incluso, pero ahí seguimos en el trabajo. Pues María Fernanda es presidenta de uno de los conjuntos más grandes de Calderón. ¿Cómo se llama el conjunto? Sí, soy la presidenta de los 4 conjuntos en uno, que son los conjuntos residenciales Santa Marianita, 1, 2, 3 y 4, con alrededor de 3,000 habitantes acá. Es toda una ciudad, dicen las 3,000, gigantesco. Sí, es bastante grande. Y claro, durante la pandemia dando una mano, mostrándose solidario con toda esa cantidad de gente. Sí, ahí estuvimos con los vecinos, con los amigos, con la familia, recogiendo víveres, entregando kits alimenticios, golpeando la puerta de los vecinos, preguntándoles cómo se sentían. Nos tocó dar apoyo psicológico, buscar profesionales en la materia, porque hasta ahora hay bastante gente que está golpeada por este tema, sobre todo las abuelitas, personas de edad bastante avanzada, ni siquiera hablamos de la tercera edad, que están solas, que lloran mucho. Hasta ahora me veía con una vecina, dice, esto parece una película de terror. Entonces nos tocó ahí darles apoyo psicológico, hablar con ellos, decirles que todo esto va a pasar y que en todo caso sepan que tienen el apoyo en esta mujer, que tienen una amiga con la que siempre pueden contar, que pueden llamarme al teléfono y yo voy a estar ahí desde abajo y ellos en su balcón y podemos conversar un ratito. Creo que igual ha sido una experiencia enriquecedora desde cualquier punto de vista. Bueno, y Pablo, ¿cómo te ha ido? También en la Universidad Central son 40,000 estudiantes. Por supuesto, también es un conjunto habitacional sin habitaciones bastante gigantesco. Bueno, y la nueva normalidad creo que en efecto nos ha pasado una factura muy, muy compleja a los estudiantes, a los docentes, inclusive trabajadores administrativos de la universidad. No creo que se trate de una adaptación que surge de una visión propia o necesaria desde los actores de la comunidad universitaria. Obviamente es un tema que nos tocó obligados y que lo que ha hecho es develar las grandes dificultades que atraviesa el sistema educativo en su conjunto. Estamos finalizando ya con todas las dificultades del semestre, a pocas semanas de iniciar el nuevo semestre,
y creo que lo que se ha hecho durante este periodo es develar todas esas incomprensiones que se mantienen por parte de los sectores políticos y tradicionales que ostentan el poder y que no permiten un desarrollo adecuado, una financiación más cercana, más fuerte del sistema educativo, y que hoy día lo estamos viendo. Tengo compañeros que no lograron terminar este semestre, en varias materias que no se matricularon o que se matricularon y ya los problemas de conectividad, el costo que implica tener un plan de internet, las dificultades que se mantienen, porque muchos de nosotros, en los cuales me incluyo, tuvimos que asumir mayores compromisos económicos precisamente por la pandemia, y ya no es la misma condición del estudiante antes de febrero de este año, que tenía la posibilidad de dedicarse exclusivamente de pronto a estudiar, ahí con algún aporte, algún acolite de los padres, de los hermanos, de la familia, sino que ahora muchos ya tuvieron que meter la mano y dedicarse a trabajar o vender cualquier cosa o poner en oferta, qué sé yo, compañías que están vendiendo cosméticos, ropa. Es decir, es una realidad y una nueva realidad que tenemos que afrontar, en donde no solamente cambian las condiciones del encierro y el tener una mascarilla, el ponerse a buen recaudo, sino también cambian ya las condiciones de vida de los seres humanos, y entre ellos habrá lastimosamente una cantidad formidable de estudiantes que luego ya habrá algunas estadísticas que no lograron continuar sus estudios y que ya tuvieron que asumir otras responsabilidades. Entonces, sí es bastante complejo, como decía mi Mafer, causa todavía pena algunos de esos efectos que ha tenido la crisis que estamos afrontando, pero que yo creo desde la visión estudiantil y como dirigente que no es lo peor aún. O sea, todavía las deudas están aguantando, las casas todavía están algo intentándose mantenerse paradas con sus gastos, con sus cosas, pero ya en los próximos meses será inevitable, por ejemplo, el corte de servicios y el corte del propio internet que necesitamos para estar conectados, estar en clases. Entonces sí, es una realidad bastante dura, bastante lamentable. Pero aquí estamos, todavía predispuestos a luchar y avanzar. Así es, y bueno, esta nueva normalidad tiene un antecedente por el que estamos aquí, justamente octubre del 2019, compañeros María Fernanda y Pablo que estuvieron en la lucha social, en el levantamiento indígena popular, y que la represión que se dio durante esos días ha causado la sanción en estos últimos días de María Paula Romo, la ex ministra de Gobierno, que fue cesada en su cargo y enjuiciada por dos temas puntuales: las bombas caducadas y el lanzamiento de las mismas a centros de paz. Ese ha sido el causal, a pesar de que durante los debates en la Asamblea Nacional hubieron otros temas, ¿no? Como el tema de la repartición de hospitales y de otros cargos administrativos, el tema que nos reúne hoy día. Entonces, para conversar con estos dos luchadores y luchadoras sociales, ¿qué opinan de las causales? Comencemos por ahí. Recordarles también que Pablo es estudiante de Derecho de la Universidad Central. Entonces, ahí tal vez nos pueda dar algunos parámetros en términos legales de derecho. ¿Quién quiere comenzar? Están ahí a su disposición el debate. Comencemos por ese punto, tal vez por los causales del enjuiciamiento. Pablo. Bien, creo yo que, a ver, primero no está abordado el tema de la destitución de María Paula Romo, no está abordado aún desde un punto de vista jurídico. Si es que entraríamos, que es lo que exigen los sectores populares y lo que exigimos quienes participamos de manera directa en la protesta, en la movilización de octubre, no únicamente son los alcances meramente procedimentales de la Asamblea, que lo que hace es censurar, que lo que hace es limitar la acción administrativa de la exministra. Llega hasta allí, no ha pasado nada más. Es más, no existe ningún impedimento para que ella deje de ser funcionaria pública, para que vuelva a ocupar otros cargos. No existe procedimiento todavía que en derecho legitime una sanción que vaya más allá de la simple destitución del cargo que ella ocupaba como ministra. Lo que sí aspiramos desde los sectores populares es precisamente que se dé ese paso,
que se avance mediante fiscalía a hacer una investigación de cuáles son las omisiones o los actos jurídicos que irrumpieron por parte de las órdenes que fueron generadas por parte de la ex ministra de Gobierno. Todavía esas etapas jurídicas no están dichas, no está judicializado el proceso. Lo que hoy obtenemos básicamente es una respuesta de un sector importante de la Asamblea respecto a las presiones de lo que se efectuó administrativamente por parte de la ministra en las jornadas de octubre del 2019. Eso es lo que se ha tomado hasta el momento, pero ya la judicialización de ese acto, pues obviamente queda ya en otro escenario que se debe presentar por parte de los diferentes actores sociales, políticos, por parte de los familiares de los fallecidos, por parte de los que perdieron sus ojos por parte de las agresiones de la policía, quienes fueron reprimidos, perseguidos, ultrajados, que todavía existe mucha tela por cortar al respecto. Entonces, lo que hoy se alcanzó no por decisión de unos asambleístas, de muchos de los cuales no hemos sabido nada durante toda su legislatura, sino que ahora aparecen como bondadosos votando en contra de una posición política, sino que más bien requerimos que ese instrumento pequeñito, que es la censura, que es la deslegitimación de la ministra en su cargo, permite y posibilite la ampliación de una investigación más profunda. Aquí ella es uno de los actores más visibles, pero hay muchos responsables de muchos actos y omisiones que se efectuaron en las jornadas de octubre. El ministro de Defensa, Jarrín, tendrá que responder también. Y claro, existen procedimientos en donde podemos agotar instancias administrativas, pero todos ellos deben acudir a instancias jurídicas e inclusive penales por todo lo que eso implicó durante las jornadas de octubre. Y más allá de eso, nosotros podemos contar desde la experiencia, no lo decimos desde un sillón de abogados o de prospectos de abogados, sino junto a Maffer, junto a los dirigentes de organizaciones sociales y populares, actuamos de manera permanente en las movilizaciones de octubre y podemos decir que, sin lugar a dudas, somos personas que hemos estado en la lucha durante muchos años y que este fue el gobierno que utilizó con mayor violencia, con mayor vehemencia a la fuerza pública, hablando de militares y policías, en contra del pueblo. No es que solo se utilizaron, Alejo, bombas lacrimógenas caducadas que indican a la misma María Paula Romo que tienen el mismo efecto, sino que también se utilizaron granadas, se movilizaron destacamentos, tanques de guerra, se movilizaron todos los aparatos represivos con los que cuenta el Estado ecuatoriano para intentar acallar las voces disidentes, en lugar de dar una solución política, en lugar de dar una solución que retroceda los decretos que montaron la movilización, que motivaron la movilización de miles y miles, sino que se utilizaron más bien mecanismos álgidos de represión. No sé si es que Maffer colinda con eso o de las experiencias que hemos tenido, porque con ellas desde hace muchos años nos hemos encontrado en la lucha. La represión que tuvo octubre del 2019, sin duda alguna, marca un hecho histórico por la cantidad de recursos estatales que se utilizaron para reprimir y para perseguir a los pobres, a los movilizados, los sectores indígenas, las organizaciones populares. Bueno, en realidad, ahora recordar la protesta de octubre creo que me golpea menos que hasta hace poco tiempo, cuando justamente se hizo una crónica sobre este tema, y es ver cómo madres de familia, como personas con discapacidad, como personas de a pie, porque ahí estaba el pueblo organizado, pero también estaba aquella mamita que sintió que le estaban metiendo la mano al bolsillo. Acordémonos de aquel decreto y el por qué nosotros salimos a las calles. Y entonces la consigna de sube el gas, sube todo. Y eso golpeó absolutamente a toda la gente. Entonces, significa que estás saliendo a la calle por tu descontento, porque estás indignado, indignada, porque en realidad la gente iba eufórica y la gente decía, no es correcto que le permitamos a este gobierno que siga haciéndonos todo lo que nos está haciendo. Y nadie salió con el afán de provocar disturbios, tampoco nos imaginábamos que iba a haber ese tipo de represión. Por eso, para mí era terrible ver cómo los niños cruzaban, corrían, se alejaban en ese momento de sus papitos, la desesperación por el gas. En el Parque El Arbolito, recuerdo uno de los días, no podría precisar la fecha,
cómo la gente empezaba a correr, cómo la gente estaba sumamente desesperada. Había niños que desaparecieron en ese momento, que se armó un punto de encuentro para ver dónde se les podía entregar. No, o sea, es una cosa muy, muy fea hablar del tema de octubre, lejos del por qué protestábamos, las consecuencias y todo lo que se dio. Y la desesperación de esa gente, la desesperación de los estudiantes, la desesperación de los papitos, de toda la gente que salió, y en todo encontraban un escudo. Entonces empiezas a ver los escudos de cartón, empiezas a ver carretillas, empiezas a ver cualquier cosa que encontrabas se convertía en un escudo, porque las bombas que eran lanzadas en ese momento, o toda la represión, era justamente hacia el pueblo, era justamente hacia el cuerpo, era justamente agredir a la gente. No es que estaban midiendo para poder separar a toda la aglomeración ni nada por el estilo, no, tenían una intención muy clara. Entonces, después tú empiezas a ver todas esas personas a las que les faltaba un ojo, a las que fueron brutalmente heridas, después cómo iban apareciendo el tema de los muertos, cómo sus familiares lloraban a sus muertos y con más énfasis, con más energía, con más fuerza, seguían en la protesta, porque así pasaba, les fueron a enterrar a sus muertos en Cotopaxi, en las distintas provincias, y dijeron, no, yo tengo que defender la causa por la que mi familiar murió. Entonces, nosotras, las mujeres reunidas en el Parlamento Popular, destituimos a María Paula Romo hace prácticamente un año. En noviembre del año pasado nosotros llamamos al juicio popular, donde las organizaciones sociales y populares, las organizaciones de mujeres, otras organizaciones también que estuvieron ahí, apoyaron, y nosotros llamamos al juicio popular donde le destituimos a María Paula Romo. Entonces las causales eran varias en ese momento, y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que siendo una mujer la ministra de Gobierno haya ordenado de manera tan brutal la represión, donde tú no medías el tema de que si la bomba agredía a la gente, si la bomba iba hacia los centros de acogida o de cuidado, donde estaban los niños, donde estaban las personas vulnerables después, e incluso cómo se mal utilizó a las mujeres policías. Nosotros decíamos claramente, yo recuerdo en mi intervención, decía, cómo se mal utilizó a las mujeres policías. Entonces éramos mujeres contra mujeres, pueblo contra pueblo enfrentándose, pero las claro, pusieron al frente también, ¿no? Exactamente, entonces éramos las mujeres armadas frente a las mujeres desarmadas. Nosotras íbamos en paz a protestar por justicia, por equidad, por el tema de cómo nos estaban metiendo la mano al bolsillo, por todas las cuestiones que nosotros ya conocemos, pero éramos mujeres desarmadas, éramos mujeres de a pie. Éramos mujeres de distintas organizaciones sociales, eran mujeres amas de casa, eran mujeres que iban con el niño en brazos, otras que iban con el niño cargado. Hay que ver las fotos, hay que ver los documentales, porque no nos estamos inventando, no estamos mintiendo. Pero sí es inaudito que después de más de un año, recién, mira, para hacer noticia ahora, porque estamos en tiempo de elecciones también, llaman sorpresivamente entonces al juicio, y los interpelantes, la señora, ¿cómo es la cantante vecina de Conocoto? Amapola Naranjo, este señor Roberto Gómez, que no ha sonado hasta hace poco, y hacen un llamado a juicio. Completos desconocidos, ¿no? Antes de las acciones de ahí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos proyectos de ley? ¿Cuántas acciones legislativas? Absolutamente nada. Entonces, claro, yo reclamo de la señora Amapola Naranjo, que fue electa, por supuesto yo no voté por ella, ¿no? Electa como asambleísta por las 33 parroquias rurales, una persona a la que yo conocía de Conocoto porque fue miembro de la Junta, pero que nunca han hecho absolutamente nada por el pueblo. Pero claro, en este momento, como están llamando a la reelección, e incluso, claro, en algo tenemos que sonar, entonces vamos con el juicio de María Paula Romo. Pero no llaman a un juicio por todas las causales que debieron haberle llamado a esta señora, porque ya se dio el tema del reparto de los hospitales desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa con toda la corrupción que hubo ahí? ¿Y por qué no les llamamos entonces al juicio por todo este tema de la corrupción? ¿Y por qué no llamamos para que devuelvan toda la plata que se han robado? ¿Y por qué esperamos para que después de un año, cuando ya tienen su futuro acomodado y cuando seguramente ya el día de mañana se vuela, ¿no? Ya se va a cualquier otro país, porque ella y su compañero sentimental tenían muchos problemas dentro de este gobierno. Pero claro, ella va
respaldada por el presidente, por el vicepresidente, por algunos ministros. Y seguramente hay un organismo internacional. Exactamente, y además cuando ella daba su intervención, ella daba por hecho que ella iba a ser destituida, pero por si acaso, hoy con el respaldo del presidente de la República, entonces suave nomás tiene que ser el tema de la sanción. Entonces se le ha censurado, pero ¿qué es lo que se hace? Es lo que está pasando con todos los corruptos aquí en el Ecuador. Entonces, pueden tener el grillete, pueden ser sancionados. Otro corrupto. Durante el juicio, María Paula hizo una pregunta. Entonces, ¿qué se esperaba de la policía? ¿Qué se esperaba? Que no repriman, que no hagan respetar el orden. Quisiera escucharles a ustedes respondiéndole a María Paula Romo. ¿Qué se esperaba entonces durante octubre de las fuerzas policiales, del trabajo del Ministerio de Gobierno? Así como para jugar un poquito al abogado del diablo. Ay, abogado. O sea, yo creo que somos claros, sobre todo quienes hemos participado históricamente de la lucha, somos claros de cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en su conjunto. No va a existir jamás una posición distinta a la que han venido jugando históricamente estos sectores que básicamente defienden al poder. Es su trabajo, es lo que tienen que cumplir. Pero también se debe tomar en cuenta, se debe considerar cuál fue la posición del gobierno, que fue totalmente contradictorio a intentar resolver un problema que surge como una exigencia popular, que surge desde una posición popular, y que en definitiva la solución que bien pensó la gran política María Paula Romo fue implementar más bien la represión antes que abrir caminos de diálogo reales para resolver unas exigencias concretas. Entonces, claro, desde el poder y desde una posición inclusive con ciertos tintes fascistas, retrógrados y prácticas de la derecha que no se veían en Ecuador con tal vehemencia desde hace muchos años y que juega también un rol en el posicionamiento de la política a nivel americano, latinoamericano, a nivel de los países de América del Sur. Simplemente lo que se hizo es ordenar el ataque. Y veamos si nosotros llegamos un tanto más atrás en los primeros días de la movilización, que cada vez fue cobrando más fuerza, que fue cobrando otras motivaciones, que trajo consigo la movilización de más sectores indígenas, de más sectores poblacionales en diferentes ciudades, donde ya los barrios se movilizaron más allá inclusive de las propias orientaciones organizativas, sino que por sus propias iniciativas, con sus propios artículos, cerraron las calles, etcétera. Existió una posición de simplemente buscar que sea el toque de queda la solución a todo el conflicto. Militarizar las calles, cerrar las ciudades, entonces esa era la posición política que jugó María Paula Romo. Ojo, no, debemos tener muy claro que las funciones del ministro de Gobierno no son únicamente el de la vigilancia y el generar la política respecto a los organismos de represión y más específicamente a la Policía Nacional, sino que también tiene responsabilidades en el quehacer político. Es decir, el ministro de Gobierno también es el nexo y el vínculo entre el legislativo, entre los poderes del Estado, pero también junto a los sectores, se supone, debió haber jugado algún rol, pero ese rol no existió cadente, fue totalmente desapercibido. Lo que sí existió fue la orden para atacar, lo que sí existió fue la orden, porque no se disparó en contra de las universidades por error, no se disparó porque se les fue el tiro, se disparó porque existió una orden. Y la primera responsable de eso es la ministra de Gobierno. Y de ello también deben existir, no al policía raso que se le fue el tiro, entre comillas, sino también comandantes de ese cuerpo, quienes estuvieron a cargo de los operativos, quienes ordenaron que eso acontezca. Entonces, sí debemos tener, yo creo, con mayor claridad cuáles fueron las orientaciones políticas que surgieron desde una posición política y que lo que legitima básicamente es el funcionamiento de un Estado. El Estado está para eso. Entonces, cuando María Paula Romo pregunta qué esperan de la policía, yo creo que nosotros no esperábamos que salgan con globos, pero tampoco esperábamos que existan visiones de utilización de la represión que fueron utilizadas de manera descarada y que fueron ordenadas por parte de los propios medios de comunicación. Si revisamos las declaraciones de la ministra, de la exministra en los medios de comunicación, en las cadenas que se dieron, eran básicamente provocaciones que se efectuaban hacia la fuerza pública para entrar y engrandecer el conflicto.
Y por último, si es que quieren movilizarse los indígenas, que vengan, porque aquí les vamos a esperar. ¿Les vamos a esperar cómo? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto se destinó a la preparación de esos equipos antimotines, a la utilización de explosivos, a la utilización de armas y todo ello? Fue prácticamente la visión política que se tuvo para asentar una realidad. Yo quisiera que en medio de eso se tome en cuenta que la actuación de María Paula Romo no únicamente responde a que los asambleístas tomaron conciencia del daño que se hizo no solamente a Quito, sino al país con sus órdenes de represión, sino también al desgaste que ha tenido fruto de las maniobras que ha tenido dentro de la Asamblea, y ha sido muy claro eso. María Paula Romo ha jugado un rol fundamental para Lenín Moreno, para su gobierno dentro de la Asamblea Nacional, en el hecho de ocultar los actos de corrupción, de comprar no únicamente con la negociación de puestos y de direcciones en hospitales, sino muchos otros chanchullos más, como decimos nosotros comúnmente, que se la mantenía como la encargada de mover los títeres de bloque propio y de otros bloques dentro de la Asamblea. Si nosotros revisamos quiénes votaron a favor de María Paula Romo, no son un bloque consolidado. Inclusive propios asambleístas del sector de Creo, personas de otros sectores más, hicieron votos a favor de que no exista la censura a la ex ministra. Y eso sí nos da mucho que desear, porque seguramente son negocios que no están cerrados, seguramente existe mucha tela por cortar, muchas cosas que se ocultan y con lo que se negocia por debajo en la Asamblea. Así que lo que nos queda, sí, al menos desde los sectores juveniles, es pensar qué tipo de asambleístas son los que hoy tenemos, quiénes son los que hoy ocupan esos cargos y para qué están. Muchos de ellos se han enriquecido y habrá todavía que juzgarlo, habrá todavía que investigarlo y hay que buscar entender muy bien esos alcances. Así es, de fondo, ya lo decía María Fernanda, hay un trasfondo electoral, ¿no? Hay todo un momento que está álgido, hay una popularidad del presidente que inferior al 5%, la popularidad de la Asamblea mucho menor todavía, y eso, recordarles también que María Fernanda está terciando también para asambleísta nacional por los sectores rurales, por las parroquias rurales de la provincia de Pichincha, y justamente ibas a introducirte en esta lectura de la coyuntura electoral, María Fernanda. No sé si nos puedes ahí ir relatando cuáles crees tú que son las jugadas que se preparan entre estos asambleístas o entre estos sectores del gobierno. Bueno, en realidad es bastante doloroso ver cómo los representantes, los asambleístas ahora, la gran mayoría de ellos tienen un proceso judicial a cuestas, ¿no? Y otros están con billete. Y como un tema de orgullo, ahora se presenta nuevamente a la reelección. Para mí sería un tema vergonzoso. A mí, yo por lo menos tengo vergüenza ajena. Yo creería que más bien estas personas se acostumbraron a una buena vida sin hacer absolutamente nada, porque hay muchos de estos legisladores, ya nombrábamos a estas dos joyas que ahora son los artífices del tema del sainete de esta señora María Paula Romo, que no han hecho absolutamente nada. O sea, ¿cuántos de estos asambleístas han presentado un proyecto de ley que beneficia al pueblo? ¿Cuántos de estos asambleístas han hecho una cosa positiva? O sea, ni siquiera creo que regresaron al lugar donde visitaron durante la campaña para decir, miren, esta es la propuesta que nosotros tenemos. ¿Ustedes creen que este proyecto de ley debe ayudarnos de una u otra forma? Mira, yo te pongo de ejemplo, te sigo poniendo de ejemplo a esta señora artista. ¿Qué es lo que debió haber presentado? Por lo menos algún proyecto de ley que beneficie al artista popular, a los cantautores, a todos los que ahora se ven muy perjudicados también por el panita de la revolución ciudadana o de las rupturas que nos dejó imponiendo la señora Romo, que dudo que gane, claro está, ¿no? El señor Velasco, que no hizo absolutamente nada cuando estuvo en SAICE, más que perjudicar a sus compañeros músicos, y después en el Ministerio de Cultura lo que hacen es llenarse los bolsillos de plata, no han hecho absolutamente nada más. Entonces vemos la gran mayoría de los asambleístas como corruptos, la gran mayoría de los asambleístas aprovechándose de esta situación, de esta pandemia, para llenarse los bolsillos de dinero, para poder hacer estos actos de corrupción como la venta de los insumos hospitalarios. O sea, han hecho definitivamente
su agosto. Por eso nosotros decíamos, desde antes de esta pandemia, desde antes del COVID, ya existían muchas pandemias, y una de las peores pandemias que debemos combatir primero es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que ahora nos está dejando a los empleados públicos sin sus salarios mes a mes, está dejando a tantos médicos que en el mes de marzo y abril los llamaron héroes de capa blanca. Ahora, ¿dónde están esos héroes? Esos héroes a los que no se les reconoce ni siquiera sus sueldos. ¿Dónde están los médicos residentes? ¿Dónde están todas estas personas gracias a la corrupción de los asambleístas de este gobierno? Que esa es la característica común, en realidad. Es un tipo de lavarse la carita de la asamblea. Sí. Creo que hay que hacer un barrido total. Creo que todos los ecuatorianos deberíamos ir con escoba, con desinfectante, con trapeadores, a barrer toda esa asamblea como una acción simbólica, pero también para decirles ya basta, tienen que salir definitivamente. Bien, en este juicio, otro de los asuntos con el que se defendía María Paula Romo era el tema de que ella está a cargo solamente de los temas ejecutivos o políticos, y que el operativo que de lo que hacen, no les llaman los policías a preguntarle si lanza o no lanza la granada caducada. ¿Creen ustedes que no hubo toda una planificación al respecto? Incluso hubo informes de inteligencia que iban rondando de que el gobierno, la policía, conocía lo que se iba a gestar en octubre y que podía prevenir o que podía estar preparado de alguna manera. Si existieron esos informes, porque la verdad no creo que se haya confirmado esta situación, supongo que también las operaciones se planificaron y las acciones se planificaron. Quizás se les salió de las manos, no esperaron la acción popular a esos niveles y sobre todo a nivel nacional. Generalmente están acostumbrados a que sean las ciudades grandes las que se levanten, pero en esta ocasión no fue así. Entonces, ¿creen ustedes que la policía no estaba preparada, que inteligencia no sabía lo que iba a ocurrir en octubre, o por lo menos si lo sabían, quizás no se lo esperaban como ocurrió? ¿Qué piensan ustedes de este tema? En el escenario político creo que muy pocos actores o ningún actor político debía haber preveído lo que iba a acontecer. Las magnitudes del levantamiento indígena y popular de octubre no pudieron estar en los cálculos absolutamente de nadie. El gobierno no imaginó que iba a tener una arremetida tan gigantesca, tan diversa, no solamente por sectores, sino también por la magnitud de las provincias que participaron, de la diversidad que se presentó en las formas de protesta, el cacerolazo, el cierre de vías, el aporte que daban las vecindades cuando los marchantes venían de diferentes lados del país, y cuestiones tan extraordinarias. No debieron haber estado eso en los cálculos del gobierno. Pero ojo, el actual ministro Patricio Pazmiño estuvo ya siendo parte de estas operaciones desde febrero del 2019, donde ya fue nombrado viceministro por la propia, dentro de los cargos que tenía la propia cúpula policial. Lo que va a hacer seguramente, lo que sí tendrán organizado ya, es cómo intentar dejar sentado un precedente de que, ojo, movilizarse, protestar, reclamar lo tuyo no es nada bueno, y se va a intentar judicializar a los dirigentes sociales, indígenas y populares. Eso es lo que nos queda a futuro. Eso es lo que sí pueden preparar. Pero también la policía seguramente es uno de los sectores que mantiene un financiamiento más permanente, más estable y por lo general siempre en crecimiento, contradictorio a lo que ha pasado con los sectores de la salud, educación, generación de empleo, etcétera. Entonces, eso sí estuvo preparado. Incluso préstamos durante el juicio, ¿no? Imagínate, de esos más de $170,000 entregados en procesos de 2-3 días, y
con fondos que pertenecen al resto de afiliados al Instituto de las Fuerzas de la Policía o de los otros lugares en donde han adquirido préstamos. Entonces, sí es bastante, llama bastante la atención, porque entonces se supone que la ministra de la Política debe tener las relaciones suficientes para poder implementar mecanismos y resolver los conflictos, pero lo que se hizo, como he venido insistiendo, es simplemente ordenar mayor represión y destinar mayor cantidad de recursos. La movilización que existía por parte de las Fuerzas Armadas era impresionante. Los desfiles de tanques de guerra, los desfiles de militares, de grupos antimotines lanzados todos en las calles, no lo hemos visto con tal despliegue en momentos de inseguridad, en momentos de cuidar a los barrios populares, en momentos de desplegar acciones que signifiquen cuidar a la ciudadanía. No. Eran mecanismos que estaban destinados a amedrentar, a perseguir a los dirigentes sociales y populares. Vimos cómo en las cadenas que existieron, claramente se identificaba a los dirigentes no con el objetivo de poder llegar a acuerdos, sino más bien con el objetivo de ponerlos como el foco central de la violencia, cuando la violencia la legitimaron y la iniciaron ellos. Ahora lo que sí me preocupa y todos debemos tenerlo en cuenta es que quien se encuentra a cargo del ministerio viene con una práctica muy garantizada de perseguir y de reprimir a quienes opinamos diferente. Sí, este gobierno se está asfixiando. Este gobierno está con sus últimas balas hasta el próximo mes de febrero, donde aspiramos que un gobierno con una visión distinta, con una posición de defensa de los recursos naturales, con una posición de no meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos, pueda alcanzar el poder. Pero durante estos meses van a buscar asentar por órdenes del Fondo Monetario Internacional, por órdenes de los organismos internacionales con los que estamos endeudados hasta las patas, implementar políticas antipopulares que signifiquen el incremento del impuesto al valor agregado, que signifique incrementar todo el conjunto de impuestos que afectan directamente hacia las madres de familia, hacia los padres, los trabajadores, los obreros, los campesinos. No se va entonces en el desarrollo de esta política buscar acercarse hacia las necesidades populares, sino más bien culminar un gobierno que de una vez por todas cristalice el proyecto neoliberal y de derecha que durante varios años han querido los propios gobiernos que han venido en más de la última década intentando implementar en nuestro país. Eso es lo que sí está preparado, Alejo. Lo que no estuvo en cálculos, creo yo, de ningún sector organizado, de ningún sector político, fue la magnitud de este reverdecer de los sectores populares, de la organización social. Yo puedo recordar que esa marea de protestas, de movilización, seguramente, si es que no lo enfriaban con las reuniones, si no lo enfriaban cediendo y bajando o dejando en stand-by el incremento de los combustibles, seguramente se les iba más allá de las manos y podía haber recaído en una posición con seguridad o en un gobierno más democrático, más participativo, con otras visiones. Hubo un abandono de poder y podré decir yo que la Asamblea acaba de destituir a quien ha asumido las posiciones de pronunciamiento y la principal vocería más allá de Lenín Moreno. Ahora lo vemos que ha desaparecido. Yo a la actual vicepresidenta solamente la vi abrazando a María Paula Romo, no la he visto y en Roma junto al Papa, diciendo que ya nos trae bendiciones a todos y que con eso estamos resueltos, pero no han aparecido más. Quien sí apareció a dar la cara, obviamente, fue esta títere del imperialismo, María Paula Romo, que bueno, tendrá los días contados respecto a sus libertades y ojo, ojalá no se nos escape, y peor aún si se escapa utilizando el helicóptero de la policía con el que se iba de paseo con sus hijos y su pareja. Bueno, esas son las navidades que tendremos, parece, en este 2020, las únicas, los que nos trae la vicepresidenta. Veamos qué pasa. Bajer, el papel de la mujer fue muy importante en este levantamiento. Recuerdo el 12 de octubre, el Día de la Resistencia, esa marcha gigantesca de mujeres. También recuerdo el día de la toma de la asamblea, donde delante de todo este grupo fueron precisamente mujeres que conversaban, regalaban frutas, regalaban comida a los policías y luego de la nada salieron emboscadas. Este papel, esta organización de las mujeres, por supuesto, venía desde hace tiempo gestándose con varias luchas por el tema del aborto, por el tema de la erradicación de la violencia, pero después de octubre
puede ser que se haya consolidado, puede ser que esta lucha de las mujeres se haya aterrizado de mejor manera en el Ecuador. ¿Cómo ves a la organización feminista y de la mujer después de octubre? Bueno, yo creo que definitivamente la organización de la mujer, de las mujeres a nivel de todo el país se fortaleció. Yo creo que después de octubre definitivamente, porque se vio no solamente el tema de la mujer protestando y gritando, se vio también el rostro de la solidaridad, se vio también el rostro de dolor, se vio el rostro de la indignación, pero eso nos invitó a unificarnos. Por eso yo te hablaba hace rato de la creación del Parlamento de Mujeres, un parlamento diverso, un parlamento donde nos encontramos con el pueblo indígena, con las mujeres indígenas, que nos encontramos con mujeres mestizas, nos encontramos con mujeres negras, nos encontramos con mujeres de la organización barrial, es decir, un trabajo sumamente amplio que nos recoge a todas las mujeres, porque al fin estamos luchando por una misma bandera, pues estamos luchando por el tema de equidad, estamos luchando por el tema de igualdad, estamos luchando contra los racistas, contra los machistas, contra la misoginia, y sobre todo cuando estamos luchando contra los violentos, estamos luchando principalmente contra un Estado represor, contra un Estado que nos está violentando a diario, contra un Estado que crea una ley humanitaria que lejos de ser humanitaria, lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es golpearnos cada día más al pueblo. Entonces, no solamente son luchas de las mujeres por las mujeres, sino luchas de las mujeres junto al pueblo, de las mujeres junto al compañero, al trabajador. Yo creo que definitivamente la organización de las mujeres se fortaleció. Creo que una de las demostraciones ahora es, mira, lo que sucedió el día de ayer. Justamente en el día de la erradicación de la violencia estuvimos ahí movilizadas, no en la misma magnitud del año anterior porque las condiciones son distintas, pero veía muchas compañeras e incluso delicadas de salud, a muchas compañeras que dejaron a su compañero que está enfermo, a muchas de las compañeras que ya tuvieron que enfrentar el COVID, pero estuvieron ahí presentes con todas las medidas de bioseguridad, gritando contra este Estado represor, estaban gritando contra la violencia, gritando contra esas 101 mujeres que han sido víctimas de femicidio durante este tiempo que va del año, pero eso es lo que está en cifras nomás, ¿no? Porque no sabemos cuántas mujeres fueron asesinadas, cuántas mujeres fueron violentadas durante el tiempo de la pandemia, durante el encierro, y que seguramente en las cifras estadísticas esa mujer murió con COVID. Entonces, mira, yo creo que todo esto ha ayudado muchísimo, seguimos fortaleciéndonos, seguimos ahora siempre reuniéndonos con muchas más mujeres, seguimos llamando a más mujeres a que se sumen. En el caso específico de la parte barrial, donde yo estuve justamente el 12 de octubre, yo no pude salir, no hubo condiciones para poder salir al arbolito y donde estaba todo el tema de la movilización, pero las mujeres en los barrios dijimos, no, hay que organizarse, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá también hay que cerrar calles. Y salimos entonces a Carapungo y nos reunimos con mucha de la gente y decíamos, a ver, estas son las banderas de lucha. Y veíamos cómo los camiones pasaban uno por uno, llevando eucalipto, llevando cartón, llevando agua, llevando alimentos, y de esa manera nosotros también nos sumamos, recogiendo entre los vecinos alimentos no perecibles y haciéndoles llegar a los compañeros que estaban luchando allá. Entonces, creo que el papel de la mujer fue sumamente importante en la movilización de octubre. Creo que ahí se reflejó verdaderamente lo que somos. Un pueblo que simplemente no puede caminar de manera solitaria. Los hombres no es que van a ir a la lucha y se acabó y a la mujer le vamos a dejar atrás o en la casa para que cocine. Se vio totalmente lo contrario, se vio un pueblo organizado, se vio un pueblo unificado, se vio un reparto de papeles entre la mujer que luchaba en ese momento y el hombre que estaba ahí ayudando al cuidado de los niños también y viceversa. Se vieron muchas expresiones. Para mí fue muy bonito cuando fui a la Casa de la Cultura y del lugar donde yo trabajo, decidimos entre los trabajadores, entre los colaboradores, dijimos, a ver chicos, si no podemos escaparnos de aquí del trabajo y tenemos que cumplir con nuestro horario laboral, pero sí podemos ser parte de este levantamiento, pues, ¿por qué no vamos a recoger vituallas? ¿Por qué nos llevamos agua? ¿Por qué no compramos alimento? ¿Por qué nos llevamos? Entonces, claro,
fuimos llevando pañales, fuimos llevando algunas cosas a los niños, pero también una amiga decía, mi hija es estudiante de medicina, entonces hay un sitio habilitado, vamos a habilitarlo para los niños. Es decir, fue una organización grandiosa, fue creo que una participación sumamente importante. Creo que ahora la mujer creó mucha más conciencia de la importancia de la movilización, de la importancia de la lucha. No es una cuestión tan fácil y que nosotros sabemos que somos capaces de tumbar al gobierno, que somos capaces de hacer retroceder a un gobierno represor y que fuimos capaces en gran manera también de hacer retroceder a esas políticas fondomonetaristas que ahora de a poco nos están implementando, nos están metiendo ahí, creo que por debajo, pero... Aprovechando la pandemia. Exactamente, aprovechando la pandemia como siempre, aprovechando las fiestas de diciembre, también nos querrán meter nuestro feriado por ahí. Pero yo creo que más bien las mujeres ahora estamos mucho más atentas. El día de ayer se reflejó eso, ¿no? Las mujeres, al momento que están ahí los policías, creo que esta consigna pega muchísimo y con lo que decía Pablo, quisiera también dar mi apreciación. En realidad nosotros decimos a la policía le quedan dos caminos, luchar junto al pueblo o ser sus asesinos. No sé si esa fue la mejor alternativa o simplemente estaban obedeciendo órdenes. Pero yo me pregunto, ¿dónde están todos esos policías que durante octubre estaban persiguiendo a los luchadores sociales y populares como delincuentes? ¿Dónde están ahora? Cuando la delincuencia se ha hecho presa de todos absolutamente porque no hay un sector por donde tú pases y hay un asalto, hay una persona apuñalada, hay una persona a la que le robaron el celular, le arrancaron... Ahí no tienen recursos, etcétera, no tienen etcétera. Armas. Claro. Entonces, cuando sale la gente de los barrios en los medios de comunicación denunciando que la inseguridad se ha incrementado en cada uno de los barrios, ¿qué es lo que nos dicen? No, lo que pasa es que están los vehículos dañados, lo que pasa es que no tenemos un UPC, lo que pasa es que el UPC no tiene camas suficientes o no tenemos los elementos policiales para que puedan ayudar en la ronda. No hay Entonces, combustible. No hay combustible para los vehículos. Los que salieron en octubre, que están escondidos solamente para las emergencias y para reprimir al pueblo. Eso dan a entender. Eso parece. Habría que hacer un conteo de cuántos policías están en la lista y cuántos salieron de la nada en el mes de octubre. Triste realidad la que vivimos. Bueno, estamos llegando casi al final y algo que me pareció a mí de este juicio político fue que tanto María Paula, la exministra, como incluso sus interpelantes, trataban el tema de octubre como algo esporádico, como algo casual, como un tema de aprovechamiento de los violentos que llamaban ellos. Pero vemos que a nivel de toda Latinoamérica, últimamente incluso Perú, se han generado movimientos, estallidos, levantamientos en contra de varias vulneraciones de derechos y en especial en contra de políticas neoliberales o políticas fondomonetaristas. Y me parece que el juicio no topó esa situación. Me parece que el juicio trató siempre de poner octubre como algo que se le salió de las manos, algo que se descontroló o como que... Ocasional nada más. Ocasional nada más. Tanto de María Paula como de incluso sus interpelantes, ¿no? Entonces hablaban de los violentos o hablaban de tal como si no pertenecieran a una organización, como si no fueran parte de un levantamiento que rechaza las políticas neoliberales. Entonces, para finalizar esto, quisiera su lectura de qué es lo que está pasando en Latinoamérica en general con estos levantamientos, a qué se deben, ¿y por qué creen ustedes, y mejor dicho, creen ustedes que en el Ecuador vamos a tener a corto o a mediano plazo o a largo plazo otro levantamiento para terminar de enterrar estas políticas monetaristas o tratar de bloquear los intentos del neoliberalismo de afincarse en el Ecuador? Yo creo, Alejo, que en las lecturas que se han efectuado en estos escenarios, primero, existe una mayor claridad de la necesidad de la unidad entre los diferentes sectores y organizaciones sociales para reclamar sus derechos. Esto es trascendental, no únicamente en Ecuador,
sino también en las expresiones que en la movilización y en las urnas han dado los pueblos en los últimos meses y inclusive más allá del continente como tal, han existido grandes expresiones de que no existe una conformidad en la forma de administrar una sociedad y sobre todo en que esas contradicciones que existen no han sido resueltas por parte de quienes decían traer bienestar únicamente a partir de asentar la explotación, de asentar la desigualdad. Lo que ha acontecido en Chile es un fenómeno bastante enriquecedor respecto a las necesidades de la movilización, como una movilización partiendo de elementos bastante focalizados, partiendo de reivindicaciones exclusivas del sector juvenil, del sector estudiantil, terminan luego teniendo eco en una buena parte de la sociedad y asentándose en reclamos mucho más profundos, con necesidades mucho más políticas y con visiones más allá de proyección, más allá únicamente de lo reivindicativo. Con una nueva constitución. Claro, pues a proponerte más allá, no solamente cambiar la tarifa del transporte, sino pasar o dar un salto a dejar de lado una concepción que desde la dictadura venía impidiendo el ejercicio de derechos democráticos al interior de una república. Eso es tremendamente enriquecedor y sobre todo un aporte en las visiones que nosotros pretendemos también desarrollar o entender a nivel de nuestra sociedad. Fíjense que las intervenciones que yo logré escuchar una buena parte de las intervenciones de los interpelantes y básicamente están juzgando un acto de una malcriadez y de un berrinche de la ministra, cuando en realidad lo que están también intentando dejar por sentado junto a la derecha tradicional, junto a un sector conservador y también a uno que otro por ahí lacayo del capitalismo, del racismo como tal que han existido, es que bueno, entonces no está permitido que se lancen bombas ni que se utilice mucho la fuerza, pero la fuerza es necesaria para callar a estos malcriados. Y de pasito están exigiendo también, yo aprovecho el espacio que nos has brindado, Alejo, también para expresar, como lo hemos hecho en las organizaciones del Frente Popular, expresar nuestra solidaridad con los dirigentes de las organizaciones indígenas, de las organizaciones populares que están también ya siendo investigados y que lo ha anunciado el nuevo ministro de gobierno, que es parte ya de su política. Lo primero que hizo fue a reunirse para intentar, entre comillas, lograr la paz, para buscar la seguridad. Y ojo, que para ellos en su visión la seguridad es que nadie proteste. Ojo, que para ellos la paz es que nadie se movilice y que nadie reclame, que suavito nos metan sus reformas económicas, que suavito disminuyan progresivamente o de sopetón los dineros que reciben tanto los combustibles, el gas de uso doméstico, etcétera. Eso es lo que ellos van a buscar. Y sí, las intervenciones, como tú dijiste, Alejo, dejan de lado y profundizar en qué es lo que motivó esa movilización y únicamente decir, ven María Paula, te damos en las manitos porque te has portado mal y por ahora hasta ahí queda y todos somos bonitos y contentos rumbo a las próximas elecciones. No. Lo que se trata es de profundizar en el análisis y eso nos corresponde a las organizaciones y a los pueblos. Poder profundizar que las lecciones que nos deja octubre, primero es que la unidad es fundamental para poder levantar y pelear nuestras reivindicaciones de los sectores populares. Segundo, que no se pueden aplicar a rajatabla las lecciones del Fondo Monetario Internacional en este país ni en ningún otro país. Y tercero, que solamente la lucha es el camino de victorias. Lo que pasó con María Paula Romo no es una visión de los asambleístas nada más. Eso mereció, como decía María Fernanda, unos juicios populares que se hicieron antes, el reclamo de los familiares de los fallecidos, de los heridos, una prensa inclusive que no pudo ocultar la trascendencia y la magnitud de esa movilización a nivel nacional e internacional. Es decir, un conjunto de elementos que junto a los actos de corrupción que no ha podido ocultar María Paula Romo, la desgastaron y la exterminaron. Las organizaciones estuvimos en la asamblea el día de la sentencia. Estuvimos también movilizados indicando por qué María Paula Romo debe salir de sus funciones y por qué aspiramos que los procesos jurídicos que se vayan a establecer puedan dar con las responsabilidades no únicamente administrativas, sino judiciales y penales. Lo advertimos desde esta tribuna, lo decimos desde ya, cuidado se abran las puertas para que luego de este procedimiento tenga que estar compadeciendo por videoconferencia nada más desde otro país la exministra. Necesitamos que se cumplan con la garantía de los derechos que están garantizados en la Constitución que ellos mismos crearon.
que con el respaldo de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales de Montecristi, también legitiman nuestra libertad de expresarnos y que como tal no debemos permitir que otro gobierno, que el próximo gobierno, de ninguna manera acalle las voces. Tenemos ya esta nueva lucha, este nuevo escenario que se presentará en febrero. Aspiramos ahí que podamos abrir los ojos, tener una visión que siempre respalde, que se tenga una base en los sectores de organizaciones populares, y qué grato que sería para la juventud, para los pueblos, que por ejemplo, gente como María Fernanda esté en la asamblea haciendo garantizar realmente los derechos, no interviniendo únicamente, insisto, para dar una palmadita en las manos a quienes no han hecho bien su gestión, a quienes han reprimido al pueblo, sino para garantizar que esos derechos cada vez sean más cercanos a las necesidades populares y que realmente se cumplan. Así que esa es la visión que tenemos, que opinamos también los jóvenes, los sectores sociales, los sectores populares, y para eso estamos. Eso es, María Fernanda. Entonces, ¿qué se espera de la nueva asamblea en este 2021? Bueno, yo creo que la nueva asamblea debe ser una asamblea representativa, debe ser una asamblea del pueblo, debe ser una asamblea que vaya a trabajar con el pueblo y para el pueblo. Necesitamos gente, no que le cuenten los problemas que existen, necesitamos gente que haya vivido esos problemas. Nosotros lo hemos dicho, ahora estamos viviendo con nuestros familiares, con los hijos, con los hermanos, con los sobrinos, la falta de acceso a la educación. Entonces necesitamos ir a la asamblea para garantizar el libre ingreso a la universidad. Necesitamos ir a la asamblea para garantizar que los servicios básicos lleguen al pueblo y al precio justo. Necesitamos ir a la asamblea para que todos tengan acceso al internet y que no es una propuesta demagógica, es una propuesta necesaria, porque ¿cuántos de los estudiantes en este momento simplemente no lo pueden hacer? Porque no tienen acceso al internet, porque no tienen un teléfono inteligente, porque no tienen una computadora, es decir, porque no tienen los recursos. Y debemos garantizar también el libre acceso al empleo y que se pueda contar con vivienda, con salud digna, y que se puedan contar efectivamente con leyes que en realidad beneficien al pueblo. No esas leyes que benefician a los banqueros, que benefician a los empresarios, porque para eso es que quiere gobernar por ahí el señor Lasso. Nosotros necesitamos asambleístas del pueblo, necesitamos a jóvenes como Scarlett Tamayo, necesitamos a personas trabajadoras y representantes de los verdaderos trabajadores como es Nelson Erazo, necesitamos a gente joven y luchadora con gran trayectoria de lucha, como lo es Andrés Quispe. Tenemos a muchos hombres y mujeres que en realidad, alguien decía, creo que somos los mejores representantes del pueblo. Yo creo que somos el pueblo. Somos el pueblo y somos los representantes de aquellos que en ese momento, lo decimos, no tienen voz. Nosotros vamos a ser la voz del pueblo en la asamblea y eso es lo que necesitamos. Necesitamos garantizar que el pueblo tenga voz, que el pueblo tenga voto y que el pueblo vaya a legislar en favor de los de a pie. Y yo creo que vamos a llegar y cuando estemos ahí, la gente nos va a recordar, no como los corruptos, no como los que nos repartimos la troncha, nos va a recordar como los verdaderos representantes del pueblo, los que realizaron y plantearon leyes que en realidad vayan a legislar en favor del pueblo. Es decir, hacer el trabajo que debe hacer un verdadero legislador. No es el hecho de llenarse el bolsillo de plata. De paso, nosotros estamos proponiendo que los asambleístas deberían ganar la mitad de sus sueldos. Entonces demuestra que el llamado a ir hacia esos espacios no es la plata. El llamado es para poder desde ahí cumplir y hacer cumplir las leyes que mucho nos ha faltado. Bueno, muchas gracias. Se nos queda ahí un tema pendiente, comentarles a nuestros queridos oyentes o televidentes, seguidores en YouTube, quien sea que esté viendo o escuchando este podcast. Teníamos otros invitados, pero lamentablemente por temas laborales no se pudieron sumar. En todo caso, nos queda un tema pendiente sobre el tema del periodismo, que algo lo trató Pablo levemente. Contarles que yo estuve en la Casa de la Cultura durante el supuesto secuestro que defendía María Paula Romo. Y bueno, también estuve atrapado en la asamblea, en el subsuelo, varias horas, que la policía no me dejaba salir. Y bueno, sí, el rol que jugaron los medios... Es cierto que te tocó quedarte dentro también, ¿no? Sí, claro.
dentro de la Casa de la Cultura por cubrir, y bueno, también dentro de la asamblea con los detenidos. ¿No te secuestraron en la Casa de la Cultura, como dice la María Paula? No, no, para nada, sí, hasta nos dieron de comer bien rico. Entonces, pero bueno, el papel que jugaron los medios en general fue muy importante en torno a no solo los grandes medios, sino también los medios alternativos, eh, rompiendo toda un cerco mediático que habían elaborado los medios de la burguesía, ¿no es cierto?, para pasarte cosas como Bob Esponja mientras estaba muriendo gente en la calle o estaba siendo agredida, cosas por el estilo, pero que los medios alternativos supieron romper ese cerco. La tecnología nos permitió manejar la información de una manera que les pueda llegar a todos y que la gente pueda estar informada y le deje de creer a los grandes medios como sucedía hasta antes del paro. Me parece que también los medios después del paro de octubre quedaron en otros niveles y subieron, y eso refleja también los medios comunitarios y alternativos ahora tienen gran cantidad de seguidores y gozan, creo que incluso de mayor credibilidad que los grandes medios, porque sobre todo se ve que se develó, como decía Pablo hace un momento también, que responden al poder económico, al poder político o al poder que mejor les pague. Eso nomás es como comentario final respecto de los medios. Agradecerles mucho a Pablo y María Fernanda por haber asistido a esta convocatoria. Dejarles con unos minutitos más que todavía nos quedan para que se puedan despedir, algún comentario final en este primer podcast que aún no tiene nombre y que queremos el podcast sin nombre, y queremos iniciar y que esperemos que les haya gustado y que si les gusta continuará ya con nombre en un futuro por medio de Tu Online, este medio que estamos creando desde Transformación Universitaria. Entonces, dale la palabra a María Fernanda en su mensaje final. Qué bonito tener estos espacios, creo yo, para poder plantear cada una de las apreciaciones que tenemos. Tú decías, ¿qué pasa con la movilización? Yo creo que el pueblo está movilizado, seguimos movilizados. El COVID está tratando de distanciarnos y a pesar de que tenemos la mascarilla, no nos han logrado silenciar. Seguimos movilizadas, las mujeres, hombres y mujeres seguimos movilizados y creo que parte de esta gran movilización se va a ver reflejada el 7 de febrero. Yo aspiro que así sea y que se demuestre que este es un pueblo que está atento, que este es un pueblo que está despierto, que este es un pueblo que ahora está mucho más consciente de las cosas que pasan. Hay que seguir cuidándonos efectivamente, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, pero no hay que callar. No hay que callar, hay que seguir. Qué gusto poder compartir con Pablo, una persona a la que aprecio y admiro mucho y que ahora le veo a los tiempos y que le siento así bien cercano. Y Alejo, qué bien que nosotros seamos los que inauguremos este primer programa sin nombre. Aquí estamos y esperamos poder seguir compartiendo. Un abrazo muy, muy grande a la distancia. Espero poder vernos pronto. Creo que a Ferchita le faltó decir que es un pueblo que está inaugurando la memoria también. Sí. Esperemos. Que no nos olvidemos de lo que pasó y de lo que somos capaces de hacer. Exacto. Pablo, tu mensaje de despedida. Con el programa que debería llamarse María Bala y Plomo K.O. Por esta ocasión te vencimos. Y creo que hay que tomarlo mucho en cuenta porque no olvidemos que semanas atrás el banquero Lazo indicaba que consideraba que María Paula debería estar en su gobierno. Es decir, hoy le dimos un knockout, no por acción de los asambleístas, sino por una acción organizada desde los sectores de organizaciones populares, indígenas, que estuvimos en las calles y nos movilizamos. Pero creo yo que es muy necesario pensar quiénes son los que nos van a gobernar a futuro. Si lo hace el banquero, la va a poner de ministra. Y tendremos nuevamente que estar discutiendo sobre cuáles son los delitos que ha cometido y seguramente lo que quedará es la impunidad. Si es que se repite el correísmo, no olvidemos de dónde viene María Paula Romo, cuáles son sus orígenes
y cuál es el sector que le amplió las puertas para que hoy llegue a ser ministra y casi la encargada del poder en el Ecuador. Yo creo que nos queda para profundizar en ese análisis y que lo único que nos puede a nosotros garantizar que sean juzgados los delitos que han cometido, que Jarrín no quede en la impunidad con sus actos y sus amenazas, que el propio presidente de la República actual responda por las omisiones, porque también él tiene responsabilidad en las cosas que no se hicieron y que se hicieron también durante las jornadas de octubre, tiene que ver con garantizar quién ostenta el poder, qué sectores políticos ostentan el poder en las próximas elecciones. Lo hemos repetido desde las organizaciones populares y sociales, solamente el pueblo salva al pueblo. Y desde mi posición como dirigente social y popular, esa alternativa la queremos encargar hacia Yacu Pérez como futuro presidente de la República. Es nuestra posición, porque si no, simplemente va a ser, insisto, la palmadita en las manos para que se quede quieta por ahora, y quién quita que mañana también la tengamos impune, riéndose, agradeciendo, como lo hizo en la Asamblea, que la destituyan y volviéndose a burlar del pueblo ecuatoriano. Eso no lo debemos permitir y hay que cerrarlo desde las calles, pero también en las urnas. Así que, Alejito, Mafer, es un gusto verlos. Ya saben que en las calles, en la bronca, nuevamente nos veremos en la organización social y popular, pero también tenemos esa bronca en febrero que está pendiente. Así que a organizarnos, a avanzar, a luchar. Gracias a los panas de Transformación Universitaria, de la FAXO, estos espacios son muy necesarios para poder debatir sobre el planteamiento que tenemos nosotros, quienes seguimos andando a pie y que creemos que es posible construir un Ecuador en mejores condiciones. Muchas gracias a los dos por haberse conectado a esta convocatoria. Gracias también a quienes nos han escuchado y están pendientes de los siguientes capítulos de este podcast. Fotito. Claro. Pondrás a la fotito. Sí, así con el dos. Saludar y recordar a todos los compañeros y compañeras que en octubre estuvieron en las brigadas médicas, en las brigadas de ayuda y que luego incluso estuvieron durante... Por supuesto, es un tributo a ellos, ¿no? También esta destitución es un tributo a esos héroes que de pronto no son dirigentes, pero fueron actores muy importantes en la defensa de los más necesitados y los más pobres, los más golpeados. A este público, esperemos que justamente este público nos visite, los estudiantes universitarios en especial. Muchas gracias y bueno, este programa es pregrabado. Buenas noches y muchas gracias por haber asistido. Un abrazo. Adiós, gracias por todo.